Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien a pesar de estas 2 semanas que han pasado de ok, puedo salir afuera a quédate en tu casa por 2 semanas. A pesar de todo eso, espero que estén bien y bienvenidos una vez más a mi canal y a mi primer video en español. Como pueden notar, es que si viste en el título voy a hacer croquetas cubanas. Y si voy a hacer croquetas cubanas, es obvio que tengo que hablar en español. Y para las personas que están mirando y están confundidos, ¿por qué estoy hablando en español? Es porque no me siguen en mi Instagram, deberían seguirme acá. Porque aquí yo les dejo saber cada cosa, tips, hints sobre mi next video. Y yo dije que ese video iba a ser en español. So, vamos a explicarles a nuestra audiencia que habla inglés what's going on. Hi guys and welcome back to another video here in my channel. You're great besides everything that's going on in the world right now, but Are you speaking Spanish, Daniela? yes, I have to because today we're doing Cuban croquettes. There are a lot of people in their houses, and I don't know why when you're at your house, you get so hungry. But I think this is the perfect snack. It's not for every day because then if you get obsessed with this, I assure you that you will get fat. But it's so delicious that you will love it. If you breathe, you will love croquettes. I hope you miss me. I missed you guys. It's been 2 weeks since I don't upload videos. But you should follow me on my Instagram here. I do more stuff there, and I also let you know beforehand that this video was going to be in Spanish, so you won't be that confused. I want to say, be safe, buy your hand sanitizer and toilet paper, and don't forget to subscribe down below so YouTube will let you know every time I will upload new content. So, let's go back to the video. Si tú eres cubano y no sabes qué son las croquetas, voy a dejarte un link ahí abajo, so puedes leer lo que son las croquetas y eso, pero te aseguro que vas a tener que hacerte la nacionalización ahí de nuevo porque realmente no eres un cubano completo. Y si tú no eres cubano y no sabes qué son las croquetas, no importa, porque hoy tú vas a aprender qué cosa es perfección en una pequeña bolita. Delicioso. Quiero aclarar que yo no soy Gordon Ramsay, yo no soy chef profesional, pero esta receta está perfecta. Mi hermana me la dio y desde que la he hecho, la hice, siempre la hago en mi casa porque mi mamá está obsesionada con las croquetas. La hice en casa de una amiga en Miami y todo el mundo está obsesionado con ellas. Incluso mi novio que es americano y nunca había probado croquetas antes, le encantaron las croquetas. So, como dije en inglés, si tú respiras, te va a encantar el video de hoy. Sin más preámbulo, no olviden de suscribirse y de tocar la campanita. Qué raro, nunca lo había dicho en español, tocar la campanita. YouTube les va a dejar saber cada vez que yo subo un nuevo video, subo un nuevo contenido. No se les olviden de darme un like y si este video suena como algo que les va a gustar ver y que les va a gustar que haga más seguido. So, ya no vamos a hablar tanto y vamos en realidad a empezar con lo que importa, las croquetas. Tengan su agua preparada porque hoy vamos a estar un tiempo aquí en la cocina. Para hacer la masa como tal de las croquetas, los ingredientes son súper básicos. Necesitamos leche, harina, sal y pimienta. Otras personas también le echan nuez moscada y en serio que le dan súper sabor a las croquetas si le echan nuez moscada. O también le puedes echar otras hierbas. En este caso yo voy a utilizar perejil. De harina vas a necesitar, bueno, tienes que pensar cuántas croquetas quiero en general. Depende de eso es cuánta harina vas a echar, pero yo siempre hago 4 cucharadas grandes de harina. Y la masa le debe de quedar
como algo así. Ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra masa a reposar aparte. Y vamos a seleccionar lo que queremos que vaya dentro de nuestras croquetas. Como dije al principio, las croquetas pueden ser de cualquier cosa. En este caso yo les voy a dar, tengo mi paquete de hot dogs y yo lo voy a triturar en un procesador de comida. Ahora en un plato o un bowl. Y bien molido. Recuerden nuestra masa que pusimos a reposar. Bueno, ahora le vamos a añadir cualquier cosa como nuez moscada, perejil, albahaca, cualquier cosa. Ahora vamos a coger una cebolla y la vamos a picar en pequeños cuadritos. I'm crying. Y en una cazuela como esta vamos a echar aceite de oliva y lo vamos a poner en el fuego antes de que esté bien caliente porque vamos a sofreír nuestra cebolla para luego añadir nuestra masa y cocinarla. Lo que tenemos que hacer es ahora dejar como que no revolver tanto y dejar que nuestra masa se dore un poco, de que coja un poco de color, no sea tan pálida. La masa está lista, como pueden ver. Vemos nuestra masa, que ya está. Vamos a coger un pequeño pedazo, like that, y vamos a hacerle forma circular, algo así. El tamaño les puede variar si quieren. ¿Qué es lo que se necesita para cualquier empanizado? Huevo, arroz, pan rallado. Yo siempre, un tip para ustedes, yo siempre sazono el pan rallado porque eso le da un súper sabor a cualquier cosa que estés empanizando. En este caso ya mi pan rallado tenía condimentos, pero siempre le debes añadir cualquier hierba aromática, sal, pimienta, en cualquier otra cosa que se te venga a la cabeza. Si hiciste un buen trabajo, no solo vas a tener un plato lleno de croquetas empanizadas, pero también dedos empanizados. Y esas son las famosas croquetas cubanas. Mi bienvenida a los hispanohablantes en mi canal. Coméntame ahí abajito si les gustaron las croquetas, qué fue lo que más les gustó haciéndole en el proceso. También no se olviden de darme un me gusta ahí abajito porque yo sé que este video te ha encantado y te ha salvado la vida en estos días que vas a estar en tu casa aburrido y con hambre. No se olviden de suscribir y espero verlos en dos semanas. And we'll grow